Buenas tardes. A continuación presentaremos el resumen de las guías de tratamiento de sarcoidosis auspiciadas por la European Respiratory Society, la Sociedad Respiratoria Europea. Estas guías han sido elaboradas por una serie de expertos que iniciaron este trabajo a raíz de lo que se llama un task force, un grupo de trabajo a partir del 2017 y que fueron coordinadas por el Dr. Bockman y el Dr. Valéry. Estas guías siguen una metodología específica que es la que habitualmente hacemos en las guías actuales. Se realiza una serie de preguntas relacionadas sobre ese tema, en este caso el tratamiento de la sarcoidosis, se buscan unos objetivos, se hace una revisión sistemática de los artículos publicados sobre ese tema, se hace una valoración RATE, que luego hablaremos qué significa esto, se evalúa la evidencia en el proceso de decisión y finalmente se dan unas recomendaciones. Todo esto gestionado a través de un expert panel. Esos expert panels, en el caso del tratamiento de sarcoidosis, se dividieron en diferentes enfermedades, en diferentes poblaciones y en diferentes tipos de tratamiento, a los cuales se dividieron entre los clínicos que intervinieron en las guías, los metodólogos y los representantes de pacientes. ¿Qué es lo que comentábamos del el formato GRADE o la evaluación GRADE? Se divide en dos partes. Una es lo que recomienda ese panel de expertos y en otro lado es la evidencia científica que existe. La recomendación puede ser a favor o en contra de esas votaciones que se hacen de ese panel de expertos sobre esa pregunta en concreto, y el nivel de evidencia es según los metodólogos calculan con los artículos que he publicado sobre ese tema, si es muy baja, baja, moderada o alta. Por tanto, los claves de los algoritmos de tratamiento están en esa evaluación de recomendaciones entre fuerte o condicional, y de ahí pues se utilizan diferentes colores en el caso de estas guías de sarcoidosis para evaluar el grado de evidencia o código de evidencia que tiene. Por lo tanto, en el caso cuando veamos una recomendación en azul, quiere decir que es una recomendación fuerte, es decir, que fue, ahora hablaremos qué quiere decir eso, y de una calidad baja científica. Con calidad baja quiere decir que todavía faltan aún más estudios para que ese nivel de evidencia en lo que se basa esa recomendación fuera mayor, ¿no? Pero es la máxima que tenemos en este caso, en esta guía de tratamiento de sarcoidosis. La violeta sería cuando hay una recomendación condicional y de baja calidad de evidencia, y naranjita es cuando es recomendación condicional pero con muy baja calidad de la evidencia. Cuando no tenemos evidencia, pues es en blanco y decimos que es práctica habitual. Y en verde se refiere ya a las decisiones terapéuticas, cuando en verde quiere decir que se recomienda continuar esa terapia que se realiza. El nivel de recomendaciones, por tanto, puede ser fuerte o condicional. Cuando decimos práctica habitual es lo que la mayoría de miembros del comité utilizaban en esas intervenciones, y en algún caso en estas guías se utiliza también la expresión intervención caso a caso o paciente a paciente, en las cuales se ha de personalizar esa situación en cada persona y decidir cuál es el tratamiento más adecuado. Cuando hablamos de recomendación fuerte, pues podemos decir desde diferentes puntos de vista. Desde el punto de vista de los pacientes es que la gran mayoría se les recomendaría hacer esa acción propuesta y solo una pequeña proporción no lo haría. Desde el punto de vista clínico, muchos pacientes deberían recibir esa acción recomendada. Y desde el punto de vista político, esa recomendación podría incluso ser una política sanitaria en muchas condiciones, ¿no? Por lo tanto, una recomendación fuerte es cuando algo que está muy claro. Por ejemplo, no agregue veneno para ratas a sus cereales. Eso es verdad, eso está muy claro. Una recomendación condicional es decir,
probablemente es bueno hacer lo que se recomienda, aunque no es tan fuerte la evidencia que existe o el grado de recomendación. En los pacientes sería que la mayoría de personas en esa situación se recomendaría esa acción propuesta, pero a muchos otros no lo harían esa propuesta. A nivel punto de como médicos o clínicos, esa recomendación es una forma de estar más preparado para ayudar al paciente a tomar una decisión conjunta sobre esa toma de decisiones sobre los valores que tendría el propio médico y el propio paciente para esa toma de decisión compartida. Responsables políticos, sería que cuando en esta recomendación condicional, desde el punto de vista político, es necesario un debate sustancial con la participación de diferentes agentes interesados para tener esa recomendación. Por lo tanto, una recomendación condicional, por ejemplo, a diferencia de la que decíamos del veneno, pues esta sería no agregue leche caducada a sus cereales. Probablemente si es una leche caducada de pocos días no habría un problema de salud serio, pero hombre, no sería lo recomendable, ¿no? ¿Tratamos a todos los pacientes que tienen sarcoidosis? La respuesta es no. Solamente tratamos a aquellos para evitar peligro. Es decir, ¿qué quiere decir evitar peligro? Evitar que haya una lesión mayor en el futuro o bien que haya una alteración de la calidad de vida. Y esta fue una de las figuras en las cuales se resumía el tratamiento de los pacientes con sarcoidosis pulmonar. Pues en el caso de cuando había un alto grado de alto riesgo de sarcoidosis, en azul la evidencia más fuerte es el uso de corticoides, metotrexate como segunda línea, infliximab como tercera, según funcionaron o no cada una de estas líneas. Luego se recomendaban otros fármacos de práctica habitual en caso de que no se pudieran hacer los medicamentos recomendados. Fundamentalmente lo que buscamos es que haya una buena respuesta clínica y poder quitar o disminuir mucho los corticoides. Cuando miramos qué es lo que interesa más a los pacientes cuando, por ejemplo, en esta encuesta, vemos que a lo que dan principalmente importancia, el objetivo más importante de tratamiento para los pacientes es la calidad de vida. Incluso estaban dispuestos a aceptar posibles efectos secundarios si la calidad de vida podía ser mejor. Y estaban menos interesados en las pruebas de función pulmonar o las radiografías. Cuando en la sarcoidosis pulmonar, cuando hay un riesgo intermedio y, como reflejamos aquí, hay una alteración de la calidad de vida, también se dieron una serie de recomendaciones de práctica clínica habitual sobre cuáles pueden ser los mejores tratamientos. Y ahí pues es lo mismo que en el anterior, pero quizá corticoides son las dosis la más mínima posible. La inmunosupresión podríamos escoger todas estas opciones, igual que en el anterior. Y el infliximab o el adalimumab podría ser otra de las opciones. También estábamos ahí con el rituximab, los JAK inhibitors o el RCI, que es una medicación que no comentaré porque está actualmente solo en Estados Unidos. Además, estas guías hacen recomendaciones sobre el tratamiento en otros lugares como la afectación de la piel, afectación cardíaca, afectación neurológica, la fatiga asociada a la sarcoidosis y las neuropatías de fibras pequeñas asociadas a sarcoidosis. Por lo tanto, se trata de un grupo de trabajo de la ARS que ha desarrollado las directrices específicas con respecto al tratamiento de la sarcoidosis. Para la enfermedad pulmonar, las recomendaciones de Grade se han basado en la evidencia científica disponible. Además, el comité hizo comentarios sobre otras terapias específicas. Estas guías deben ayudar en el manejo del paciente en el futuro. Muchas gracias.